¿Qué pasa con los rendimientos de los bonos en los Estados Unidos? Lo que pasa acá en la Argentina ya lo estuvimos viendo. Vamos a hablar con Gonzalo Martínez Mosquera, analista económico, acerca de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, contame un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de rendimiento de Estados Unidos. Hablamos de los Treasury Bonds, hablamos de la tasa atada a la inflación. Contame un poquito de qué estamos hablando. Sí, bueno, contémosle un poco a la gente de qué se trata esto de la tasa de interés. Ujú. Es una herramienta que en general los gobiernos, o en realidad los bancos centrales, en Estados Unidos la Reserva Federal, utilizan para tratar de enfriar la economía y de esa manera supuestamente reducir la inflación. Cada vez que necesitan enfriar la economía, lo que hacen es subir la tasa de interés. Y es importante entender un poquito de historia. Digamos, cuando vino la pandemia, subió la inflación en los Estados Unidos, como pasó en todos los lugares del mundo. Ujú. Y allá por mediados de 2022 tenías una tasa de inflación cercana al 9% anual, que en Estados Unidos es una bomba. Y lo que hizo la Reserva Federal fue aplicar la receta habitual, que es subir la tasa de interés. La subió en escalones y llegó a la tasa actual, que es de 5,5%. En ese periodo, o sea, desde mediados de 2022 hasta acá, la inflación fue bajando, hasta llegar más o menos a entre 3 y 4% anual, este, con lo cual se acerca a su objetivo del 2%. Ahora, el gran problema que tienen Estados Unidos es que esta baja de la inflación no se dio con un enfriamiento de la economía. Con lo cual, la gente digamos, los economistas empiezan se preguntan, bueno, ¿cuál fue la razón por la cual bajó la inflación? Y la respuesta que encuentran es que, bueno, el final de la pandemia hizo que muchas cadenas de suministro se abrieran, cayó el precio de la energía, cayó el precio de los alimentos, y eso generó un proceso deflacionario, o sea, que bajara la inflación en Estados Unidos hasta el nivel del 3-4% anual que estamos ahora. Pero, digamos, en los últimos meses, lo que estamos viendo es que la economía sigue muy fuerte y que la inflación es como que se empezó a estabilizar, y algunos indicadores muestran que no solo se estabilizó, sino que podría estar empezando a rebotar. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer la Reserva Federal Claro. en los Lo- próximos meses? Jerome Powell es lo que dice, a ver, yo no me quiero jugar a que esto vuelva a rebotar, no puedo bajar las tasas, que era algo que el mercado, si bien tiene un consenso bastante generalizado, un 60%, de que pueda llegar a bajar las tasas, veremos qué va a pasar. Sí, a ver, yo soy el entendimiento de que subir la tasa de interés en realidad puede ser expansivo para la economía y no enfriar la economía. Pensemos que subir la tasa de interés implica que la Reserva Federal sale a emitir miles de millones de dólares y se los entrega a la sociedad. Aparentemente, en los modelos de la mayoría de los economistas, suponen que esos intereses no se gastan en la economía, pero lo que muestra los datos de la realidad es que aparentemente por lo menos una parte se están gastando, Claro. porque si no la economía no estaría tan fuerte. ¿Ok? Entonces, digamos, bueno, vos mismo lo decías, los economistas empiezan a dudar respecto a sus forecasts, a sus pronósticos. A principio de año, todos estimaban cuatro bajas de la tasa de interés, Ujú. una en marzo, otra en junio, digamos, una por trimestre. Bueno, la de marzo se suspendió
y cada vez más los economistas empiezan a apostar que la de junio tampoco se va a dar. Claro, y si se da, se va a dar Y en 25 puntos básicos mínimo, algo muy gradual. Hoy, ¿qué están rindiendo los bonos del Tesoro? mira, la tasa de política monetaria, que es a un día, está en 5,5%. Cuando vos mirás los rendimientos de los bonos de más largo plazo, rinden menos. ¿Por qué? Porque la Por la duration, claro. expectativa es que la Reserva Federal baje las tasas de interés. Claro. Ahora, a medida que pasa el tiempo, los datos de la economía siguen mostrando una economía muy fuerte y los datos de inflación siguen mostrando que la inflación no baja del 3-4% en donde estamos, digamos, el mercado empieza a decir, bueno, tal vez no haya bajas de tasas y entonces el rendimiento de los bonos de mayor plazo empieza a subir, porque Claro. dicen, ojo, que la tasa alta por ahí se mantiene más tiempo. Ahora, Gonzalo, siempre hablamos y nos comparamos con el primer mundo y cuando hablamos con muchos analistas, lo plantean desde que en el mundo no hay cepo, un montón de situaciones que Argentina tiene. Ahora, la pregunta es, vos tenés una inflación del 3% en Estados Unidos y un rendimiento de los bonos del 5,5%. Vamos a hacerlo muy simple, prácticamente es el doble de la política de la tasa de inflación que tenés, el rendimiento de un bono. Acá en la Argentina, el rendimiento de un plazo fijo está justamente a la mitad. Digo, hay cosas que a veces parecen que nos copiamos del primer mundo y hay veces que no nos conviene copiarnos del primer mundo. Cosas de la Argentina, ¿no? Totalmente. Ahora, hay una diferencia desde mi punto de vista muy importante. Como yo te decía, a mi parecer, en Estados Unidos subir la tasa, al contrario de lo que en general piensan los economistas, es expansivo, o sea, hace que la economía se recaliente en vez de enfriarse. En Argentina, mi opinión es que subir la tasa de interés en realidad no recalienta la economía, sino que lo que hace es recalentar el dólar. O sea, desde mi punto de vista, ¿de dónde salen los pesos para que haya subido el dólar como subió en los últimos años? Desde mi punto de vista es el pago de esa tasa de interés de las famosas LELIQs, los bonos del tesoro y demás. Con lo cual, ahí te diría que está la diferencia, desde mi punto de vista, entre Estados Unidos y Argentina. Y fijémonos que, digamos, ahora hablando de Argentina, acaban de bajar la tasa hace 2 semanas de 100% a 80% nominal anual y el dólar prácticamente no se movió. Con lo cual, y digamos, pensemos lo que significa eso, se derrumba la emisión monetaria porque van a pagar mucho menos intereses por los pasivos remunerados. Sin duda, Gonzalo, igual sabes que en la economía hay algo que se llama tiempo y no es lo mismo, como dice Claudio Suchovicki, un gran analista, sostener un libro por un minuto que sostenerlo por 20 horas desde el lomo. Uno podría hacerlo durante un minuto, por 20, mantenerlo es muy complicado. Vamos a ver cómo se da la economía en la Argentina. Gonzalo, gracias. Te agradezco mucho, Santiago. Un Abrazo gran grande. abrazo. Gonzalo Martínez Mosquera, analista económico acá en la pantalla de Canal E.